¿Estamos? Ok, hermanos, disculpen, estamos nuevamente para atrás, esperamos se escuche mejor. Estábamos ahí intentando de figurar esto. Y pues hace ratito estábamos hablando acerca de la tentación, de la palabra de Dios, la promesa de Dios nos habla en el Salmo 91, donde dice Dios que Él te librará del lazo del cazador. O sea, desde que nosotros nacimos, Dios ya tiene planes, propósitos, ¿todo está bien? Ya, ahora. Dios tiene propósitos y planes para, para nosotros ya trazados. Ya dice la Biblia que planes de Dios son buenos y también en su libro están escritas todas aquellas cosas. También dice la palabra de Dios de que hay un tentador y es lo que dice aquí, Él te librará del lazo del cazador. O sea, Satanás siempre de una o de otra manera se va a interponer en tu camino, en tu vida, para que no alcances a llegar a los propósitos que Dios tiene para tu vida y va a querer ponerte una piedra, va a querer tumbarte en el camino, va a querer desanimarte para que no llegues a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Mi hermano Martín, aquí está. Amén, amén. Mira, por ahí en la primera de Juan, capítulo 2, verso 15, el apóstol Juan está escribiéndole a los cristianos de su tiempo y le dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida, número 3, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí yo puedo encontrar acerca de la tentación de Jesús. Y cuando vemos la tentación de Jesús, como el diablo lo tentó, Jesús viene a ser un prototipo, dice el apóstol Pablo, del segundo Adán. Amén. El primer Adán fue tentado, pero el primer Adán pues sí cayó en la tentación. ¿Qué fue lo que le presentó el diablo? Esas tres cosas que hablan. Los deseos de la carne, dice que ellos veían el árbol y deseaban el árbol. Los deseos de los ojos, ¿verdad? Los deseos de los ojos, siempre los ojos no se cansan de ver, de codiciar y de desear. Y el último, la vanagloria de la vida. Amén. Y el diablo sí cayó porque le dice, perdón, a Adán, le dice el diablo, y el día que comas seréis como Dios. Y ya ellos en esa vanagloria, quiero ser como Dios. Y ahorita a la fecha, ¿verdad? El hombre sigue queriendo ser Dios, tomando decisiones que no le competen y todo lo demás. Ya como no tienes necesidad de nada, tú eres autosuficiente, ¿no? Pues me imagino que para Adán, que en ese entonces no conocía nada de eso, fue como una buena tentación para probarlo y vemos cómo Satanás es sutil, es un engañador, pero la palabra de Dios es fiel y firme. Aleluya. Dice que Dios nos librará de ese lazo del tentador. Hablemos de la tentación de Jesús, del segundo Adán, Martos. A ver, la tentación de Jesús también vemos, bueno, en el primer Adán están los deseos de la carne porque ellos desean ese árbol apetitoso, ¿verdad? Que se apetece. Los deseos de los ojos porque ellos no se cansan de ver y de ver la tentación que les provoca una casi alucinación, puedo decir. Y la vanagloria de la vida porque ellos quieren ser como Dios, serán como Dios ustedes y es el sueño del hombre ser un Dios. Entonces, cuando viene la tentación hacia Jesús, que Jesús es el segundo Adán, el mismo diablo lo tienta de esas tres maneras. La primera le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se convierten en pan. Y eso nos habla de la tentación en su carne. Su carne, él después de 40 días que había ayunado, era obvio que él tenía hambre, él estaba, aunque Jesús es Dios, pero también es 100% Dios Jesús, pero también es 100% hombre y tenía esas limitantes también como humano. Entonces, en 40 días de ayuno y el diablo haz que las piedras se conviertan en pan. Número 2, viene los deseos de los ojos porque el diablo lo lleva a la parte más elevada del templo, al pináculo del templo lo lleva el diablo y cuando está en lo más elevado, me imagino que era hasta día de fiesta, los judíos ellos tenían
esas costumbres de asistir a las fiestas judías, había mucha convocatoria, mucho pueblo, y le dice, mira, si eres el Hijo de Dios, sube al pináculo del templo, déjate caer, porque escrito está que Dios a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces le envía ahí pues la codicia de los ojos, porque quería que Jesús fuera visto por la gente, que Jesús no fuera a la cruz, no tomara el camino más difícil, sino que él pues cumpliera ese antojo del diablo, ser visto por la gente, ser popular, ser famoso y parece pues hacer un teatro por ahí, pero Jesús no cayó. Y por último, dice que lo lleva a un monte muy alto y le enseña todos los reinos de la tierra. Y ahí vemos que nos habla, ¿verdad?, de tener lo que es la grandeza, la vanagloria de la vida, que cualquiera, hay personas que hacen cualquier cosa por tener fama, por tener algún estatus social, por X y lo otro, pero a Jesús a eso vino. El diablo sabía que Jesús había venido no solamente a Jerusalén, a Judea, a Samaria, Jesús vino a las naciones de la tierra. El corazón de Jesús latía por las personas, por la humanidad y por lo tanto, el diablo sabía que Jesús vino a eso, a rescatar a lo que se había perdido y que él pues es el Dios de amor. Sin embargo, el diablo quiso truncarle eso porque dijo, mira, no hay necesidad que vayas a la cruz, no hay necesidad de sacrificio, simplemente pues todos los reinos te doy si postrado me adoras. Y le está hablando de la grandeza, de la vanagloria. Pues veo dos casos aquí de tentación. Una de ellas, pues es como dijo el apóstol Juan en su primera carta, la vanagloria de la vida, que fue lo que Satanás tentó podría decir, al primer Adán, ya que el primer Adán pues no tenía necesidades. A Jesús lo tentó a través de sus necesidades, ¿qué necesidades? Dice la Biblia que Jesús tenía 40 días sin comer, estaba en un desierto y Satanás aprovechó esa necesidad que él tenía de comer, había debilidad en su cuerpo y Satanás se aprovechó de esa necesidad, quiso pues tentarlo de esa manera. Sin embargo, al primer Adán, al de Génesis, pues él no tenía necesidad de nada, no tenía hambre, no tenía ningún dolor, no, en ese entonces Todo lo tenía. estaba en el paraíso, Todo estaba perfecto todo ahí. ¿Y qué fue lo que Satanás le metió? Lo que dice aquí el apóstol Juan, la vanagloria de la vida, aunque posteriormente, cuando Satanás no pudo con Jesús, con las necesidades físicas, también, como decías ahorita, también le dijo la vanagloria, ¿no? Si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. ¿Cuánto no daría Satanás? Imagínate, con tal de que una persona caiga ante él, ¿qué no está dispuesto Satanás a darle? Y está verdad de pensar pues la verdad que pues el diablo, podemos decir, dice medias verdades, porque le dice, te doy los reinos de la tierra, te los voy a dar si postrado me adoras. Y a lo mejor podemos decir, es una media verdad, ya que el diablo tenía dominio. Jesús dijo que él vino, ¿verdad?, a luchar contra el príncipe de este siglo. Y dice que también Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que principados, potestades, bueno, porque el diablo se adueñó del primer Adán, le cedió las llaves, le dio la autoridad al diablo, y por eso vemos el mundo lamentable en que vivimos. Pero Jesús como el segundo Adán, vino, fue victorioso y venció, y ahora nosotros a través de Jesús somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo, porque él esas tentaciones eran nuestras y él en su cuerpo las venció para que nosotros pues disfrutemos de esta vida abundante que nos. Martos, ¿cómo podría una persona ser tentado a través de una necesidad? Podría ser de quizás una necesidad física, una necesidad material, o hay muchos tipos de necesidades que Satanás siempre va pues a quererte tumbar, a quererte destruir. Ya cuando no puede, Satanás está, ¿qué se puede decir? Dispuesto a darte oro,
oro, plata, poder, lo que tú quieras, con tal de que le cedas a él el dominio, la autoridad, y hasta dónde puede llegar, o hasta dónde es tan sutil Satanás, ¿verdad? Que nos ofrece estas cosas, nos pudiera ofrecer un buen trabajo, quizás, pero resulta de que ese trabajo hay que trabajar los domingos, hay que trabajar por las noches, nos impide, ¿verdad? Impide el congregarnos como cristianos, como hermanos, recibir el amor mutuo, ¿verdad? De los creyentes. Pero hay muchas formas en que Satanás nos pudiera tentar. No sé si mi hermano Martín quiere ah, opinar algo en cuestión a esto. Sí, en el sentido, ¿verdad?, de la vanagloria de la vida, el mismo escritor, el predicador Salomón, nos habla de ese libro de vanidades. Y él fue un hombre, Salomón fue un hombre, el rey más grande, más sabio, un hombre que lo tuvo todo. Tuvo todo, él hizo naves y fue a traer oro fino, ¿verdad? Trajo pavos y trajo por ahí monos y no sé qué tanto. Y hizo hasta un hipódromo por ahí en Jerusalén y trajo las famosas yeguas de Egipto, ¿verdad? Muy famosas, muy... Entonces, él lo tuvo todo, dice que amontonó riquezas, oro como si fueran piedras, amontonó todo eso, pero al fin de cuentas Salomón se dio cuenta de que todo fue vano, ¿verdad? Tuvo muchas mujeres también, dice que tuvo 1000 mujeres, dice por ahí Reyes, capítulo 11. Sin embargo, todo eso no llenó el vacío de Salomón, al contrario, todo eso que el diablo aparentemente le ofreció, de ser el hombre más sabio y todo lo demás, que el diablo a lo mejor lo mal enfocó el diablo porque Dios le dio mucha sabiduría, pero el diablo le puso por ahí trampas para que él, ese talento o don que Dios le dio, lo llevó hacia otro lado. Y por lo tanto, cuando escribe el libro de los Eclesiastés, se siente él de esta manera y dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Se siente vacío, se siente una vida pues vana completamente. Y de ahí viene la palabra vanidad de vano. Amén, amén. Me impresiona e interesa ver que Jesús fue tentado después de que es bautizado, recibe una grande bendición. Jesús va al río Jordán a ser bautizado por Juan, y cuando está a punto de entrar en ese río, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió como una paloma, y Juan ya sabía porque él ya había recibido la instrucción: sobre quien veas que viene esa señal, ese es. Juan, cuando lo miró, él dijo: yo no puedo, no, yo no te puedo bautizar a ti. Yo necesito que tú me bautices. No, Juan era el que bautizaba, pero Juan reconocía que él era mayor que él todavía. Y después de que Jesús le dice: me es necesario que se haga esto así, y pues Juan tuvo que ceder y lo tuvo que bautizar ahí. Yo no sé, me imagino Juan lo que sentía, Martos, cuando lo agarraba y lo bautizaba, ¿verdad? Imagínate a un ser limpio, un ser santo, un ser puro. Y una vez que lo bautizó, pues esa bendición tan preciosa, tan hermosa, ¿qué fue lo que pasó? Satanás no se quedó con los brazos cruzados. Siempre que hay una bendición grande en tu vida, cuando tú estás en una victoria grande, cuando estás eh, pues pasando un momento bien en tu vida, no sé si yo me he fijado que muchas veces estamos bien alegres, sonriendo en familia o lo que sea, y estamos, yes, echando chistes o así sanos, ¿verdad? Riéndonos, lo que sea, y de repente alguien llama o alguien nos dice una mala noticia en ese mismo instante, como que ya todo se va, brum, para abajo. Como que fue algo similar lo que pasó Jesús. Pero dice la Biblia en el versículo 2, Mateo 4:2, que el Espíritu, en el 1 dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y dice que estando ahí en el desierto 40 días sin comer, dice que vino el diablo para tentarlo. Cuando lo miró todo débil, lo miró pues todo con hambre, pues débil. En una ocasión a mí me ha tocado trabajar aquí en Estados Unidos sin agua, y es feo porque sientes que pues
como si estuvieras en un desierto, o sea, la vida, el cuerpo necesita del agua para poder vivir y sostener. Sin embargo, Satanás viene, que es el tentador, y pues, ¿cuál fue lo que quiso venir? No vino para ayudarlo, no vino porque es muy bueno. Decirle, mira, aquí hay agua, aquí hay pan, come. No, Satanás vino para tentarlo, para que cayera, para que dejara de confiar en Dios, dejara de hacer lo que estaba haciendo y pues Satanás tener el control. Ya Satanás tenía el control del mundo entero porque él es el príncipe de este mundo, pero no sobre la vida de Cristo. Y dijo, es el único que me hace falta. Amén. Hermano Martín. Correcto, y también a veces tenemos que entender cuando es una tentación y cuando es una prueba, porque lo que sí hace Dios, dice la palabra que Dios nos prueba. Las pruebas son benéficas, las pruebas son favorables, las pruebas nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores personas y todo lo demás. Entonces Dios nos manda pruebas. ¿Qué son las pruebas? ¿Cuál es la diferencia de una prueba y una tentación? Bueno, una prueba es cuando de repente a lo mejor en lo económico nos pegó tan mal lo económico que no tuvimos para las necesidades básicas del hogar y de repente parece que sentimos que se nos viene el mundo encima y son pruebas que estamos pasando, pruebas en el trabajo, que nos corrieron del trabajo, que por ahí perdimos a lo mejor la casa, el auto y ese tipo de pruebas que a veces enfermedades, estamos en una enfermedad y salimos de una y ya estamos en otra y estamos en otra enfermedad y todo tipo son de pruebas que Dios nos está probando, Dios quiere examinar y quiere ver qué hay dentro de nuestro corazón, la prueba Dios las tiene y las pruebas son como peldaños que nos van ayudando a mejorar, a crecer. Si nosotros no le permitimos a Dios ser probados, nos vamos a quedar pues unos enanos, unos niños infantiles. Pablo le dice a cierta iglesia, ya deberían de ustedes ser maestros, pero parece que vuelven a carecer de eso y tienen necesidad de leche antes que de vianda, de alimento sólido. Entonces, Dios nos prueba de muchas maneras y la prueba es benéfica, así que no huyamos de la prueba. Pero algo tremendo entre esto es que la prueba viene de Dios. Dios nos prueba, pero la tentación es del demonio, es del diablo. Y a veces también la tentación nace, ¿verdad? En nosotros. Nos dice Santiago que la tentación es como el pecado que se concibe, que es engendrado y que empieza por allí a gestarse y llega el momento en que da luz. Entonces, es un proceso, ¿verdad? Lo que es la tentación. Es del diablo, diabólica la tentación y es también humana y carnal la tentación y hay que tener mucho cuidado con la tentación y recordar que Dios nunca jamás, la tentación es para tu vida cristiana, pues sea arruinada tu vida cristiana, la tentación es para que manches tu testimonio, la vida cristiana es para dañar tu familia, tu matrimonio, todo eso. Y como humanos, como que somos más dados a la tentación, como es carnal y humana la tentación, como que estamos dados a provocarla, a buscarla. Sin embargo, Sí, cuando Dios nos prueba, como que no queremos las pruebas, no nos gustan las pruebas, le queremos, Señor, quítame esta prueba y Señor, no quiero esta prueba, no quiero seguir con ese problema, pero Dios, como al siervo Job, lo probó. Entonces las pruebas son benéficas y son buenas, las tentaciones son diabólicas, son del diablo y nacen también en las pasiones desordenadas del ser humano. Amén. Estoy de acuerdo con el pastor Martín, lo que está diciendo. La Biblia dice que el apóstol, no recuerdo la cita, donde dice que las pruebas momentáneas, ¿verdad? Tribulaciones. Entonces, Satanás es el que nos tienta. ¿Por qué? Porque quiere vernos destruidos. Sin embargo, las pruebas, es más, en Primera de Pedro, ahí habla de que tenemos que ser refinados como el oro, ¿no? Dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, versículo 6, en cuanto a vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, o sea, en diversas significa A venir de diferentes, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra. Hermano, ¿cómo se prueba el oro, brother? Se le mete fuego
más. 7 veces dice la Ujú. palabra. 7 veces ya no sé qué tantos grados, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Entonces hay una diferencia entre la prueba y la tentación. La tentación viene de Satanás. Supongamos una cosa. ¿Qué sería una prueba, Marta? Vamos a hablar claro. Una prueba, supongamos un varón que de repente ve a una mujer, o que la mujer se le acerca al varón para seducirlo, a un varón casado o viceversa, aunque sea soltero, y este varón simplemente está bien arraigado y cimentado en Dios, en Cristo, pues 1, 2 sí, primera de y 13. Pedro. 14. Entonces, si este varón está cimentado en Cristo, lo que va a pasar es de que pues ni cosquillitas, ¿verdad? Es más, tenemos el ejemplo de José el soñador, cuando vino aquella mujer, la esposa de Potifar, quería seducirlo y andaba detrás de él y andaba detrás de él. Para él era una prueba, ¿verdad? Para él era una prueba. Pero si él estuviera maquinando, pensando como hablaba hace rato del pastor, que decía que, ¿cómo dices? De que la tentación llega y se. Aquí dice, aquí te lo voy a leer, dice aquí mismo Santiago capítulo 1, verso, verso 15, dice, entonces la concupiscencia, después que Uh-huh. ha concebido, verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y Uh-huh. seducido. Cuando hay concupiscencia, ¿verdad? Y que nos provoca, que todo eso, porque José no buscó eso, sino que Uh-huh. precisamente la mujer fue Lo la que seguía. lo acosaba y acosaba. Dice, entonces, nos habla de la concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado. Y el Uh-huh. pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nos habla de un proceso como del nacimiento, cuando la mujer está embarazada, que es Uh-huh. apenas unas partículas que están ahí, por ahí unas células, ya después se van formando, y llega un momento que se hace, ¿verdad? Un embrión, Un y embrión. luego viene, ¿verdad? Un feto, y después viene, ¿verdad? El alumbramiento, el nacimiento. Uh-huh. Un proceso. Así que pues aquí lo vemos, hermanos, bien, bien clarito. La tentación, el pecado viene cuando tú en tu mente, como dice la palabra en, ¿dónde es? Segunda de Corintios 11 o Romanos 11. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos o pensamientos sean de alguna manera um, desarraigados de la fidelidad a Cristo. O sea que Satanás, cuando nosotros empezamos a jugar con el pecado, pues Satanás te va a tentar y va a querer darte por ahí. Hay otra que habla de la prueba y me encantó, y es la cita que tenía antes de hablar de Primera de Pedro capítulo 1. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fuego de prueba, el oro se prueba con fuego, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Así que mis hermanos, es necesario que, como decía mi hermano, que seamos probados. Es como un niño, Martos, que acaba de nacer, y que ese niño, pues, cuando acaba de nacer no puede gatear, no puede valerse por sí mismo. Él necesita que alguien lo cargue, le dé comida y todo. Sin embargo, cuando ya empieza su cuerpo a formarse, huesitos a crecer más, él empieza a levantarse, a dar pasitos, pero se va a caer, ¿verdad? Pero no significa de que se cae. Imagínate un niño cobarde que diga, no, ya no, nunca más lo quiero hacer, nunca más quiero volver porque me voy a caer. ¿Te duele? ¿Las caídas duelen? Uh-huh. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mi hermano Lupe tenía una Segunda de bicicleta. Corintios. Mi hermano Lupe tenía una bicicleta,
Y en esa bicicleta, pues yo no podía, yo me metía por el medio del cuadro y ahí le daba, pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño yo decía, yo nunca, 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 nunca voy a poder manejarla porque me hacía muy duro los pedales. Nunca voy a poder, nunca, nunca voy a poder. Y después pude. Me quedé, wow. Si yo decía, yo pensaba que nunca lo iba a hacer, pero después lo pude hacer. Así, mis hermanos, es la situación. Cuando vamos creciendo y vamos creciendo, también Dios nos va dando fuerzas para ir venciendo aquellas, pues todas esas cosas que no nos dejan avanzar. Hermano Martín. Sí. Bueno, también vemos, ¿verdad? Que en las pruebas, hablando de prueba, ¿verdad? Para un poquito entender lo que es la tentación, la prueba vemos cuando Abraham es probado cuando se termina. Abraham es el hombre de fe y sin embargo en cierta circunstancia de su vida dice que hay una grande hambruna en la tierra de Canaán y a Abraham no le quedó otra cosa que tomar su gente, tomar a su esposa, tomar a sus criados, tomar sus posesiones y pues aventurarse a Egipto, porque Egipto era el granero de la tierra. Entonces Abraham se va a Egipto, pero cuando está en Egipto, pues fue probado, porque él era un hombre de fe, él no ocupaba irse a Egipto, pero bueno, se va a Egipto. ¿Y qué sucede en Egipto? Que él se dio cuenta de que la situación y le dice a su esposa Sara, mira, por favor, por el bien de mi persona, parafraseando, ¿verdad? Las palabras, di que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque el faraón, ¿verdad? Va a querer llevarte por ahí. Pues él tenía miedo de que, porque estaba en sus años, pues bien, ¿verdad? Sara estaba joven. Sara significa princesa, era una princesa Sara. Entonces, él tuvo miedo Amén, y así ahí fue es. probado y todo lo demás. Entonces, las pruebas son buenas. Y Abraham, pues a lo mejor ahí perdió esa prueba, pero también los grandes hombres de Dios fueron Fueron probados. probados. Y, y pues somos bendecidos, ¿verdad? Cuando salimos de esas pruebas, son necesarias. Es más, hay una escritura que dice, ¿no? Sí, que no recuerdo bien, pero algo así dice, son necesarias las pruebas, las luchas. Pues hermanos, estamos aquí, en la tierra. Nacimos, pues yo creo que la mayoría llegamos llorando a esta vida y así empezó nuestra carrera, ¿eh? Con llanto, con lágrimas y aparte de que Satanás siempre va a querer truncar el camino cada uno de nosotros para que no lleguemos a... Hay una escritura en Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 5. Voy a leer esta escritura. Primera de Tesalonicenses 3 5. Vamos a leer desde el 1 para entender un poquito, aunque realmente empieza casi desde el 2, del versículo 17. Versículo 1 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo cual, no pudiendo soportar, lo más acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, o sea, prueba, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para las tribulaciones, porque el mismo apóstol Pablo en Hechos 20 dice, ni mi misma vida estimo preciosa para mí. Dice, porque también estando con vosotros os precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones. O sea, ellos ya estaban de antemano conscientes de que habíamos que pasar por tribulaciones y ellos mismos lo confirmaban y lo decían, ¿verdad? Que tenemos que pasar por tribulaciones para que podamos ser
perfeccionados Que vendrán siendo en pruebas. Cristo. Pruebas, sí. Mm. Versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. O sea que dijo el apóstol, decía, bueno, yo pues, yo sé a lo que he venido, yo sé que van a venir pruebas a mi vida, yo sé que el Satanás va a querer pues a tumbarme, pero me preocupan ustedes, dice el apóstol. Y me temo que Satanás o el tentador haya querido pues o quiera tumbarlos a ustedes. Y me parece interesante este verso. Dice, por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sé que os hubiese tentado el tentador. El diablo siempre va a estar acechando, el diablo sabe cuáles son nuestro talón de Aquiles, el diablo sabía que Jesús tenía hambre, el diablo sabía que Jesús pues iba a ser admirado, ¿verdad? Por los ojos, el diablo sabía que Jesús vino a dar su vida en la cruz para salvar a todas las naciones de la tierra. Sin embargo, dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano, En vano. porque a un cristiano que el diablo lo tienta, ¿verdad? Ya es algo vano. ¿Por qué? Porque pues se acabó su vida espiritual, se acabó, Así ¿verdad? Y es. todo, porque es lo que quiere el diablo, echar a perder todo lo que es de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ah, resistid al diablo y huirá de vosotros. Las tentaciones no son para siempre, no son para que caigamos, son para que maduremos, para que crezcamos, para que avancemos, para que traigamos experiencia, y a veces también son para ayudar a otros que han pasado o están pasando por la misma situación que nosotros hemos pasado, porque ¿quién mejor para darle un consejo a una persona que, pongamos, que ha perdido a un bebé, que una persona que ha perdido a un bebé? ¿Quién mejor que para dar un consejo a una persona quizás está batallando con el licor, que una persona pues fue un borracho? Entonces la palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. En Lucas capítulo 4, versículo 13, hablando de la tentación de Jesús, Lucas 4, 13, me impresiona este versículo porque dice justamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá también. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mi hermano Martín ya. Sí, sí, mira, otro caso de tentación lo podemos encontrar en la vida del rey David. El rey David, ¿verdad? Conocemos ese caso escandaloso que a veces quisiera nosotros ocultar porque fue un hombre, un gran guerrero, un grande hombre de Dios David, pero sin embargo, pues la Biblia no está ocultando los defectos y errores de sus héroes, sino que al contrario, no son héroes como los de novelas, los de libros, ¿verdad? Que solamente habla de puras cosas positivas. La Biblia es la vara de medir y nos mide a cada uno, nos mide, y la Biblia no anda ocultando nada. Dice que el rey David en el tiempo, ¿verdad? Que era tiempo de guerra, tenían guerra, él fue un hombre luchador. Pero en el tiempo de guerra, porque no todo el tiempo es propicio a la guerra, hay tiempos de invierno, hay tiempos que no son tiempos Amén. de lluvia. Sin embargo, se quedó David en casa, mandó a sus generales y él se queda en casa a reposar. Y encontramos, ¿verdad?, el caso que miró a una mujer que vivía al lado, ¿verdad?, de su palacio, y entró ahí la concupiscencia, que dice Santiago, porque la miró, la codició y la deseó y la mandó traer. Y, ¿verdad?, y pues allí David cayó en esa tentación. ¿Y qué pasó con David? Aunque Dios lo perdonó, aunque Dios restauró, ¿verdad?, su vida, y Dios
por amor a su nombre retuvo la promesa de que su reinado iba a ser permanente y de allí iba a venir el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Cristo. Sin embargo, Dios perdona, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero las consecuencias nunca van a perdonar las consecuencias. Al rey David le dolió el alma, pero su hijo que nació de ese pecado tuvo que morir y por más que él clamó y pidió a Dios, y luego vemos en la familia de David, era la familia de los escándalos, era la familia, la verdad, de las burlas, de las vergüenzas ante la nación. Él como rey era el ejemplo pues negativo, porque sus hijos pues violando a sus propias medias hermanas, matándose unos a otros como él mató, aborreciéndose. Y la verdad que le dijo bien el profeta Natán, la espada no se va a apartar de tu casa. Entonces hay que tener cuidado con la tentación, hay que tener mucho, mucho cuidado. Quizás si nosotros pudiéramos charlar con David, decirle, David, ¿qué quisieras corregir de tu vida? Creo que diría, ese error quiero corregirlo. Y tenemos el Salmo 32. Y en el Salmo 32 dice David, mientras callé, mis huesos envejecieron, en mi gemir día y noche, me sentía como sequedales de verano. Vemos ese Salmo 32, la verdad nos toca, nos ministra, porque vemos cómo está David después de cometer ese pecado. Y luego nos vamos al Salmo 51, donde David se siente tan sucio que dice, lávame, lávame, purifícame. Y hasta le dice al Señor, y no aparte de mí tu Santo Espíritu. Amén. Y vuélveme el gozo de la salvación, porque esa tentación casi lo había quebrado, lo había restado toda verdad su vida a David. Sin embargo se humilló David porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que Dios perdona, pero no lo tomemos como una licencia para pecar, para ceder a la tentación. Al contrario, hay que huir. Amén. Cuando Jesús le perdona los pecados a aquella mujer, María Magdalena, aquella mujer iba siendo juzgada por ancianos, por escribas, los fariseos de ese entonces. Era juzgada, ¿verdad? Podríamos decir que era una mujer pecadora que ha sido hallada. La Biblia no dice si era verdad o era mentira, si era un falso testimonio. La Biblia dice que la llevaban siendo acusada por esa situación, pero no dice más, no dice si era una falsa acusación, no dice nada más, solamente dice eso. Pero lo que sí es cierto es que le iban a matar. Lo que sí es cierto es que ese era su último día en esta vida, en esta creación. Y mientras ella iba, nada la podía salvar. Nada, absolutamente nada. Y de repente se encuentran a Jesús. Y aquellos hombres para probarle a Jesús, ¿qué le dijeron a Jesús? Maestro, esta mujer la hemos hallado en el pleno hecho de adulterio. Y en la ley está escrito que cualquier persona que esté en esta situación, pues es digno de muerte. Así que, ¿qué dices? O sea, ellos lo hacían para probarle, siempre andaban buscando la forma de probar a Jesús, pero no era para sacar algo bueno de él, sino para ver dónde caía, a ver en qué se equivocaba, a ver qué hacía mal. Y en una de esas, pues Jesús, ¿verdad? Que es misericordioso, dice la Biblia que pues no dijo nada, solamente se agachó, comenzó a escribir, dice en uno de los evangelios, en tierra, de tal manera que desde el más grande hasta el más chico se fueron, y posteriormente Jesús se levanta, Jesús le dice a aquella mujer que probablemente estaba quizás hasta besando la tierra con sus lágrimas y sus labios, porque pues estaba esperando la primera piedra que cayera y quizás estaba cubriéndose de una manera, pues no sé, y de repente Jesús se para y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Eso es lo que Dios hace, mira, no importa el pecado que tú hayas hecho, no importa cómo se llame ese pecado, si Dios te perdona, dice la Biblia, aleluya, en Romanos 8, ¿no? Dice que si Dios nos justifica, ¿cómo dice? Um, Romanos 8 me parece, o Romanos 9, no recuerdo bien.
Por ninguna condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta mujer había pecado, pero Cristo la perdona. Y esta mujer sabía de que, pues sí, me miraron, ella estaba 100% segura de que de ahí, de ese día ya no pasaba más. Era su último día que sus ojos iban a ver el sol. Ya nunca más iba a volver a ver a su familia, a sus padres, sus hermanos, yo no sé. Pero estando ahí en esa situación, dice la Biblia que Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y aquella mujer quizás empezó a levantar la mirada y no escuchó nada. Y empezó a mirar de lejos y no miró a los pies que estaban alrededor ahí, hasta que se dio cuenta de que ya no había nadie. ¿Cuántos tiempo no pasaría ahí? Probablemente pasaron 5 minutos, probablemente pudo haber sido 1 o 2 horas, yo no sé. Y Jesús quizás estaba ahí ministrándola ahí y ya no había nadie, pero la mujer ahí estaba, yo no sé. Pero lo que sí sé es de que cuando esta mujer se levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice la mujer, pues se han ido todos, ya no hay nadie que me acuse. Jesús le dijo, yo tampoco. Vete, no peques. La hizo responsable. Y otra cosa, por ejemplo, Jesús es justo. Jesús es un juez justo porque los judíos, pues es un pueblo machista, ¿verdad? Un pueblo machista y ellos llevan a la mujer sola. Entonces, no es posible una mujer cometer adulterio sola. Yeah. Ella estaba con un varón. ¿Dónde está ese varón? Entonces los judíos, pues, le dijeron al varón, vete, vete, y no pasó nada. No, probablemente les dio el billete por abajo. No sé, algo ahí hubo mano negra ahí. Y por lo tanto Jesús miró porque tenían que, la ley de Moisés decía que tenían que apedrearlos, lapidarlos tanto a él como a ella, porque están cometiendo adulterio. Sí. Y el adulterio es un crimen que se atenta contra la propia familia, contra el matrimonio, porque estás dañando a esa mujer, estaba dañando a la esposa de este varón. Amén. Entonces, y el varón estaba dañando a su propia mujer también, que se acostó con esa mujer. Entonces estaba ahí la situación, tenían que ser apedreados los dos. Sin embargo, pues los judíos, ellos en esa, Jesús se los adelante, ¿verdad? Pudo ver el teatro que estaban armándole, y posiblemente algunos exégetas creen que a lo mejor fue un teatro nada más que le armaron a Jesús, que le armaron un teatro nada más, que esto no fue verídico. Bueno, sin embargo, pues la Biblia no lo dice así. Pero Jesús fue benigno, y Jesús a la mujer le hizo, ¿verdad?, justicia. Y si hubiera sido el varón también, si hubieran llevado a los dos, Jesús hubiera dicho, bueno, la ley dice que hay que ser apedreados, arrojen piedras. Hasta él hubiera tomado quizá una. Sí, porque él dijo, Jesús, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. O sea que él debía de haber sido el primero, principalmente porque él vino a darnos ese ejemplo. Sin embargo, el ejemplo que nos dio fue el ejemplo de amor. Amén, qué precioso, mis hermanos. Pues ya casi nos vamos, Martos. Café ya está listo, ya miré por ahí a Aurora que dijo que ya está el cafecito. Paz de Cristo, Martita, hermano William, hermano Enrique, saludos a todos los que están conectados. Un abrazo, espero se estén gozando con esta palabra. Y dice la Biblia, mis hermanos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que no es para siempre y es necesario que seamos probados. Es necesario. Amén. Mi hermano Martín. Y probados, siempre van a ser probados, pero recuerda, la prueba no la queremos. Sin embargo, la tentación le pega a la lascivia, concupiscencia, a todo. De repente nos metemos a las redes sociales, ¿verdad? Y andamos buscando coquetear, a ver qué ven nuestros ojos, a ver, ¿verdad? Y todo eso, y ahí está el problema, que mucha gente ha caído por este tipo de situación. Hay que tengamos mucho cuidado, cuidemos nuestro testimonio, nuestra vida. Recuerden que detrás de todo ese teatro está el demonio queriendo destruir a cada hijo, a cada hija de Dios, porque él fue destronado del cielo, fue derribado del cielo, y él odia nosotros ver a ese Jesús resucitado, ver, ¿verdad?, ese Cristo maravilloso que está en nosotros, porque dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Cristo vive en nosotros, día y noche vive en nosotros Cristo, y el diablo odia porque él un tiempo tuvo esa bendición de ser un hijo de Dios, pero por su orgullo, por su
vanagloria, por todo este tipo de soberbia, pues fue lanzado abajo. Así que no caigamos, hermanos, en la tentación. Seamos firmes, seamos fieles, seamos transparentes, seamos sinceros y demos buena imagen y buen testimonio en el nombre de Cristo. Sobre todo, que nunca falte el temor de Dios en nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, de que cuando Satanás va a tentar a Jesús, Jesús le dijo también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que nosotros podemos ser tentados, pero también podemos tentar. Tentar en este caso a Dios o tentarnos a nosotros mismos, yo no sé. Dijo, no tentarás al Señor. O sea, porque Satanás le dijo, déjate caer de esas rocas que escrito está, sus ángeles mandará que te guarden, no te van a dejar que tú caigas y te mates. Pero dijo, no voy a tentar a Dios. Así que mis hermanos, así quedamos despedidos y esperamos que hayan aprendido algo en esta palabra, que sea de bendición y echémosle ganas adelante. Si usted está pasando por una prueba o una lucha, siga firme y no desmaye. Vamos a orar, Martos. Amén, vamos a orar en ¿Nos nombre de diriges? Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, reprendemos todo espíritu de perturbación del diablo, del demonio, en el nombre de Jesucristo, que solamente viene a pervertir los sentimientos, las emociones, que viene, Señor, a hurtar y matar, Señor, y a destruir. Reprende todo espíritu inmundo de la vida de mi hermano, de mi hermana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Líbralo de toda tentación, Señor, esas concupiscencias, lascivias, Señor Jesucristo, que batallan en el alma, en el corazón de cada ser humano. Permítenos ser justos, ser fieles, permítenos buscar tu rostro, permítenos en el nombre precioso de Jesucristo, porque el diablo siempre va a estar queriéndonos tentar, pero nosotros la concupiscencia le abrimos puerta, cerramos toda puerta al demonio, al diablo, en el nombre de Jesucristo. Como dijera el siervo Job, haré un pacto con mis ojos, haré un pacto con mis ojos en el nombre de Cristo para no ver una doncella. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de esos hombres y mujeres y te pido, Señor, que nos alejes de todo el tentador y de toda tentación que perjudica y que daña nuestro espíritu y nuestra alma, y que mejor, Señor, nos pruebes, aunque las pruebas, Señor, no nos gustan, no nos apetecen, pero la prueba nos ayuda a crecer, a madurar, a ser cada día mejores, Señor. Esas pruebas de cuando, Señor, viene enfermedad, de cuando hay carencias económicas, de cuando hay desempleo, esas pruebas, Señor Jesús, de todo este tipo de situaciones, de adversidades y a veces problemas en el matrimonio, en la familia, son pruebas momentáneas, Señor, pero sabemos que tú, Señor Jesucristo, nos da la victoria en el nombre precioso de Jesús. Glorifícate y opera un milagro en la vida de ese hombre, de esa mujer y en esas necesidades en el nombre de Jesús, y ata todo espíritu del diablo. Amén y amén. Amén, hermanos, el Señor me los bendiga. Saludos a todos, saludos a la hermana Inés, a mi hermano Jairo, a mi hermana Martita, a mi hermano su familia, amén, y a todos que están conectados. No sé cuántos están ahí, nomás estoy mirando a mi hermano William, los que están ahorita allí comentando, que son los únicos que puedo ver. Así que Dios te bendiga, Erika también, Dios los bendiga. Y así quedamos despedidos. Un abrazo, los invitamos a un cafecito, vénganse para acá. Amén. En nombre de Dios los bendiga. Jesucristo. Dios los bendiga.